Hola, hola. Señores, hoy quisiera conversar con ustedes sobre un caso que ha cobrado muchísima, pero muchísima atención mediática. Un caso que se ha esparcido como pólvora viva por todas las redes sociales. Un caso muy complicado, difícil, serio, lamentable, muy triste y, ¿por qué no?, también vergonzoso. Un caso que por sí mismo deja en evidencia la realidad que hoy se vive en Cuba. Este caso, señores, no es otro que aquel que ya popularmente se conoce como el caso de los médicos de Bayamo. Médicos que han sido acusados por parte de la Fiscalía Provincial que responde a la dictadura gobernante en Cuba por la muerte de un joven de 23 años que al hospital donde ellos laboraban llegó accidentado. Este caso está pendiente de confirmar las sentencias, porque la Fiscalía está sugiriendo, les está pidiendo condenas entre 2 y 3 años de privación de libertad. Este caso ocurrió, como ya sabemos, en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, provincia Granma, al oriente de Cuba. Este caso hoy, desde aquí, lo vamos a analizar con pruebas, con imágenes, y vamos a demostrar lo que ocurrió, por qué ocurrió, cuál es la realidad que vive hoy el sistema de salud en Cuba, que permite y facilita que este tipo de situaciones ocurran. Pero lo más importante, las consecuencias que la realidad que vive la isla hoy tiene para el pueblo cubano. Él llegó caminando y acompañado, comunicativo, orientado, tiempo, espacio y vigil. Nosotros somos médicos, nosotros no somos máquinas. Y cuando él llegó a la camilla, ya lo estaban examinando, mandaron a buscar al jefe de la guardia, que es Cristian, que era el jefe de esa mañana de la estancia. Lo examina, le pregunta que qué le sucedió y dijo, me caí de la moto. Claramente, él no quería que se supiera otra cosa, porque tú sabes que la policía iba a controlar el hecho del accidente, iban a haber imputaciones diferentes sobre él. Quien está contando esta historia es uno de sus protagonistas, una doctora que tuvo contacto directo con el joven de 23 años que murió. Una doctora que va a contar exactamente, con lujo de detalles, todo lo que allí en ese hospital y en ese salón de operaciones ocurría ese fatídico día. Yo lo que tengo que ver es a la hora de entrar al salón, sin demora, sin ninguna morosidad, ninguna. Corrí para dentro del salón, me he visto y me lo encuentro en la entrada del salón. Son 23 años, mi hijo 23 años, yo soy médico, pero soy madre. Yo veo a mis hijos en él. Me volví como loca. ¿Qué te pasó, mi amor? Le digo. Y me dice, no, que tuvo un accidente. Claro, él va orientado, tiempo, espacio y persona. Fíjate, cooperativo, vigil, repito, él iba con toda su hemodinámica correcta. ¿Pero quién es este joven de 23 años que, según cuenta la doctora, le habría dicho que tuvo un accidente en moto cuando conducía a más de 100 kilómetros por hora? Pues, señores y señoras, nada más y nada menos que este chico que falleció es el hijo de una funcionaria de la Fiscalía Provincial en Bayamo, de nombre Lainis Briscullet. Esta señora es quien está moviendo los hilos, los contactos
que tiene con la dictadura gobernante para crear un caso y acusar a estos médicos por negligencia médica. Esa es la verdadera razón de por qué este caso ha tenido tanta atención mediática y ha creado tanto revuelo. Pero él sí fue bien específico conmigo. Siento que algo me corre por dentro. Le digo, no te preocupes, que de esto vamos a salir. Entro con él para el salón y está el cirujano especialista ya esperando en el quirófano, porque anestesiología tiene listo. Cuando llegamos al quirófano, mira, te cuento. No había aspiración, la aspiración no servía, no teníamos sonda vesical para ponerle. Paciente que se está quejando de que no puede orinar, hace un promedio de 5 horas o 5 y tanto, no puede orinar, fíjate. No hay Levin para ponerle, indispensable para la operación en la cavidad, porque íbamos directamente a buscar en el vaso, porque pensábamos que era una ruptura en un segundo tiempo. O sea, él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, eso lo sabemos todo. Conseguimos un Levin, la sutura no la buscó ningún familiar, todas las suturas que se le puso las puse yo, todas, dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada, en el hospital no hay cara, en el hospital no hay corazón, en el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada, porque yo no tengo palabras para describírtelo. Entonces apareció un Levin, el inadecuado, fue el que se le puso, dígase una sonda de aspiración, yo no sé qué cagalla, no me acuerdo, hace mucho. Apareció el doctor Zamora, que lo llamamos al concurso de la operación y la asistencia para que revisara, porque el parietocólico izquierdo tenía un hematoma enorme. Ese hematoma enorme podía estar sugiriendo que tenía un hematoma retroperitoneal o que tenía alguna lesión en el riñón izquierdo, cosa que se confirma. Estaba estallado el riñón izquierdo, y aquí el médico con muy poco conocimiento que tenga, ese médico sabe las funciones del riñón, que no es una. Hicimos esplenectomía, estallado también el vaso. ¿Cuántas funciones tiene el vaso? El muchacho sin vaso también. Termina la operación, le pusimos el drenaje adecuado o inadecuado, el que teníamos en ese momento, porque nadie, repito, le importa. Señores, un reconocido urólogo del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo ha brindado su apoyo públicamente a estos médicos que quieren enjuiciar, que quieren condenar. Este reconocido urólogo ha dicho categóricamente que jamás había vivido tanta escasez de insumos médicos para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, una operación. Y es que el sistema de salud en Cuba está quebrado, es ineficiente, es inoperante y es simplemente un reflejo del sistema social que impera en la isla, el sistema social que la dictadura cubana le ha impuesto a 11 millones y medio de cubanos en la isla. Hicimos aquello, hicimos síntesis de cavidad, y el muchacho para la recuperación con los anestesiólogos esperando traslado de Lucía. A donde voy, que ellos nos están imputando a nosotros. Entre tantas cosas, cuando se reintervino el caso antes de las 12 horas o 24 horas, estamos hablando de que el paciente se le contacta un desgarro gástrico antes de las 24 horas. Mira, esto es un paciente con un estómago grandísimo, cargado de alimento porque había desayunado. A la hora que lo operamos, él todavía tenía restos de alimento, obviamente porque la síntesis, la degradación de este alimento aún no ha terminado. Para hacer la esplenectomía, tú te tienes que pegar a la curvatura mayor, anudando, ligando todos esos vasos cortos que nutren de manera compartida con el vaso. Entonces,
¿Qué puede suceder en las emergencias? De que esta zona pierde la irrigación al desvascularizarse, se necrosa y se perfora. ¿Me entiendes? Encuentran un desgarro al otro día con un líquido de 700 gástrico en teraza, donde un paciente no se le aspira adecuadamente el abdomen porque la aspiradora es deficiente, que se secó, dígase que se lavó la cavidad abdominal anteriormente y todo fue a compresas. El secado no es el mismo. Lo sabemos tú y yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cantidad de intestino redundante donde los líquidos entran a los espacios y luego se drenan. ¿Sí o no? Pero además de esto, 700 mililitros de contenido gástrico en este momento no me está diciendo a mí de que tuvimos un desgarro desapercibido o que fui negligente de nosotros no hacer esta revisión gástrica. Y los fiscales de aquí no saben ni pero tampoco buscan a un médico experto que se le siente de frente y ayude o apoye. 98% de las pancreatitis postraumáticas fallecen. Entonces no podemos estar esperando que indistintamente de todas las lesiones, politraumas incompatibles con la vida, se te gocen, porque tú no estás hablando con cualquier médico, tú estás hablando con un cirujano que tiene una formación, que tiene un nivel, fíjate, intelectual alto. Lo hacemos todo. Así tenemos los casos de salones de operaciones que están trabajando inundados en agua. Así tenemos los casos de salones de operaciones, salones quirúrgicos, donde se rompe una tubería y comienza a caer agua dentro del salón. Así tenemos los casos de procedimientos quirúrgicos que se llevan a cabo donde pareciera que estamos en la Edad Media, en la Edad Primitiva, en el Paleolítico, procediendo a hacer una cirugía a la luz de una linterna, de un farol. Algo totalmente inaudito, insólito. Así tenemos los casos de la destrucción generalizada que existe en los hospitales en Cuba. Los hospitales que obviamente atienden al pueblo, no a los dirigentes, no a los miembros de la cúpula de la dictadura cubana. Así, por ejemplo, tenemos este caso del baño de la sala de un hospital en Cuba. El piso es sangre. De agua. Supuestamente usted la ducha para echarse agua. Con aquella cara tan fuerte y tan dura se para aquella fiscal y habla: 2 años de privación de libertad para Rafael, 2 para Joandra, 2 para Henry, 3 para Cristian y 2 para los otros 2, Imaginóloga y el otro muchacho. Ay, porque ellos le vieron el menor grado de implicación, como que 2 años de correccional. No es 2 años de prisión también. Cuando termines esos 2 años cumplidos, tienes que estar 2 años aún inhabilitados de tu título. Vamos a hablar con Cristian, que está tan decepcionado y tan adolorido con el sistema y con las cosas de salud, que no está laborando con nosotros, y el servicio de cirugía no tiene cirujanos ya, no tiene.
porque todo el mundo se le quiere ir y no tienes médico en medicina interna y no tienes otorrino y no tienes a nadie. Tus compañeros se van. Todos tus compañeros se van. Estás trabajando solo. Estás trabajando solo y sin materiales. Expuesto a que te mate un día un familiar desesperado y nosotros solos. Nadie ve eso. Y cómo son capaces de imputarte impericia, mala acción, acción negligente. ¿Qué saben ellos de eso? Estos médicos merecen una defensa justa, un juicio justo. Pero cuando usted vive en dictadura, no hay justicia más allá de lo que ordene la dictadura gobernante. Esa es la realidad de esta Cuba socialista, que como en el año 1989, por ejemplo, cuando la causa número 1, como la dictadura la llamó, en el caso de Ochoa y compañía, más allá de lo que hubiese ocurrido, que no es el momento, no es el caso ahora que estamos analizando, más allá de lo que hubiese ocurrido, ¿qué abogado en Cuba podría haber defendido a Ochoa? ¿Qué abogado en Cuba iba a decir algo diferente a lo que dijera la dictadura, que ya había acusado a Ochoa? ¿Qué abogado se iba a atrever a contradecir la orden del difunto asesino y dictador Fidel Castro cuando ordenó fusilar al general Ochoa? Más allá, como les dije, de lo que hubiese ocurrido, lo importante aquí, el punto importante aquí, es que en dictadura no hay justicia. Cuando usted vive sometido por una dictadura como la que existe en Cuba, no va a encontrar justicia, no va a encontrar paz. Esa es la penosa, vergonzosa realidad que se vive en la Cuba socialista. Gracias.